Alberto Borea Odría ha sido diputado y luego senador. Este último momento político se interrumpió por el autogolpe del 5 de abril del 92 perpetrado por Alberto Fujimori. Doctor Borea, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Encantado. Yo hacía la presentación de usted señalando eso, que había tenido las dos condiciones en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, así se llamaba a los diputados y al Senado. El problema es que la gente votó en el 18 contra la bicameralidad y usted como agudo constitucionalista debe saber que es mejor equiparar esa misma figura para que regrese la bicameralidad y regrese la reelección de congresistas, algo impopular, que también se eliminó el 18. ¿Usted piensa que ese es el camino, el referéndum, para regresar a estas dos figuras? Mira, es un tema que naturalmente da para mucho más tiempo del que tenemos ahora en la televisión. La pregunta, tal como se planteó en la coyuntura que se planteó en el 2018, fue absolutamente dirigida hacia que no aprobases, evidentemente, la constitución o la reconstitución del Senado. Que quiero decir al país un dato que de repente no tiene. El Senado fue eliminado incluso en el Congreso de Fujimori en el año 92, 93, por un solo voto. O sea, la eliminación del Senado pasó con 41 votos. Ah, ya, por un voto. De los 80 votos que había, ellos con No 41 votos eliminaron el Senado. Entonces, si tú pides un requisito mucho mayor, estás más bien desequilibrando las cosas. Ahora, ir a un referéndum sobre este tema es uno de los caminos que establece el documento del 93. Pero cuando tú tienes una mayoría suficiente y sobre todo un debate tan claro que se ha prolongado por 30 años. Yo formé parte de la Comisión Fernández Cesareo que integró Domingo García Belaúnde, García Sayán, García Toma, Javier Alborlandín, en fin, un grupo de 20 personas que habíamos o tenemos que ver con el derecho constitucional. Y todos recomendamos sin excepción la necesidad del retorno del Perú a la bicameralidad por las ventajas que otorga un sistema bicameral a una nación. En consecuencia, más bien yo diría que lo que habría que hacer es luego de esta aprobación en la que podrías quitarle las comillas, pesadeces o adiciones que van más allá del tema de retornar la bicameralidad, aprobarla, volverla a aprobar y continuar con el tema ya de la bicameralidad para los demás temas tocarlos en su momento con tranquilidad. Pero hay ciertos, digamos, desequilibrios, y seguramente este tema le va a usted a apasionar y lo maneja muy bien, porque la percepción de muchos, me incluyo, es que esta reforma, llamada así bicameralidad, pero que tiene 57 modificaciones a la Constitución, disfraza, en el fondo, a eso iba con desequilibrio, un sistema parlamentarista, es decir, el Perú estaría girando a un sistema parlamentarista, ¿coincidirá conmigo? Con esta reforma. El Perú es un sistema mixto y no puede ser parlamentarista porque en el sistema parlamentarista los partidos políticos eligen al presidente en el Congreso. Claro. Y eso en el Perú no es posible porque no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son sociedades anónimas o ni siquiera sociedades anónimas, grupos de personas que tienen su propiedad, Luna, Acuña, Murús, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso tú no puedes hacer un sistema parlamentario. En segundo lugar, respecto a esto, no son 53 artículos lo que se modifica. Si bien tú tocas 53 artículos, 57. En realidad, o 57, la institución que tú estás cambiando es la de la bicameralidad, pero como en algún artículo del texto hablan de el Senado se encargará de tal cosa, o el Congreso se encargará de tal cosa, y esa atribución se la estás dando al Senado, tienes que decir el Senado. Entonces, en realidad, es el Senado y 2 o 3 artículos que efectivamente yo entiendo tienen que tener una discusión posiblemente un poco más lata. El tema de la reelección de los parlamentarios, en la cual hay que buscar un elemento intermedio. Nosotros hemos propuesto desde la Unidad Democrática de Centro, que yo me esfuerzo en tratar de consagrar, porque creo que el Perú necesita un partido político de centro serio, ¿no es verdad? Nosotros hemos planteado que si tú tienes una bancada de 10 miembros, a la reelección solo puedas mandar 5.
Y en consecuencia, si hay 130 diputados, 125 van a ser posibilidades nuevas. Yo no hubiera sido el político que, digamos, creo haber podido llegar a ser regular seguramente, hubiera sido muy malo si no hubiesen tenido la guía de Roberto Ramírez del Villar cuando era diputado. Y Roberto Ramírez del Villar era súper reelecto. Y Celso Sotomarino, eran magníficos parlamentarios. Al lado de varios de hoy por hoy, pues Ramírez del Villar es Zeus, ¿no? Sí, por supuesto. Pero eso te demuestra que la reelección, cuando tú de los 20 permites que vayan 4 y normalmente los 4 son los mejores, estos 4 van a guiar a los nuevos 16. Interesante, pero yo, que no soy político, iría más allá. Yo presentaría a todos y finalmente es el pueblo el que decide, porque creo que no se ha entendido bien. Reelección parlamentaria. Se van a poder automáticamente, ¿no?, pasar a un nuevo periodo congresal, se van a entornillar. No, es el voto popular el que dice, ¿se queda o se va? Es una evaluación. Pero además hay un dato estadístico, Jaime. De los diputados, la tasa de reelección de diputados es menos del 20% o 21%. Y cuando yo pasé de diputado a senador, nos candidateamos 23 diputados para ser senadores. Y solo 4 de esos 23 salimos electos senadores. O sea, que el pueblo tampoco es que esté loco por la reelección ni tampoco por ver quiénes están ahora para volver a votar por ellos. Al contrario, tienes que estar muy por encima del promedio para poder pasar verdaderamente esa valla. O sea, esa valla histórica no se cuenta. O sea, esos datos estadísticos no se toman en consideración. No, pero es oportuno mencionarlos. No, por eso lo traigo aquí de cuenta. Gracias por eso. Pero, por ejemplo, otra reforma es una que dice, traemos al jefe de la OMPE acá, lo sentamos en este cadalso congresal, traemos al presidente del jurado, da la impresión que la ojeriza que buena parte de la oposición le tiene al jefe de la OMPE, le tiene al presidente del jurado desde la campaña, porque ellos sostienen esta cosa no probada, por lo tanto demencial, de un fraude y todo lo demás. Ya veremos si hay pruebas. Pero de momento no hay pruebas, por lo tanto no hubo fraude. Pero legislar, cambiar artículos de la Constitución por el momento, por la calentura... Yo creo que hay temas que es mejor no tocarlos ahora, como dicen los españoles, no meniallos, ¿no es verdad? O sea, dejémoslo ahí, porque lo que importa al Perú es regresar al sistema bicameral, en donde tú vas a tener verdaderamente a políticos cuajados tomando las decisiones importantes, políticos que tienen el nivel del presidente. Piensa en Acción Popular, Javier Alborlandini, o Sandro Mariátegui, o Manuel Ulloa, o Juan Inchaustegui, eran del peso de Belaúnde, vamos a decirlo de alguna manera, ¿te das cuenta? Alan García no era más que Ramiro Prealé, no era más que Luis Alberto Sánchez, no era más que Javier Vallerriestra. Entonces, el senador normalmente es un par del presidente, incluso dentro de su partido. Tú no encuentras eso el día de hoy desde el momento en que se hizo el sistema bicameral. Al contrario, hay una distancia sideral entre quien apunta a presidente y quienes lleva con la lista parlamentaria, que prácticamente tienen que hacer su voluntad. Y eso es muy malo. Por eso es que la creación o la recreación del Senado le va a permitir al Perú un diálogo del cual en este momento carecemos, porque se van a juntar las grandes figuras de los partidos políticos que, dicho sea de paso, antes de hacer cualquier cosa tenemos que hacer el sistema político que fue deformado en la época de Vizcarra con la famosa Comisión de Notables, que plantea una cantidad de cosas que son ilógicas. Pues, por ejemplo, que las elecciones, la lista de los candidatos va a decidirse en elecciones primarias abiertas. O sea, tú, que no tienes nada que hacer con el APRA, por decirte, o con Acción Popular, vas a ir a votar y como te queda cerca Acción Popular, vas a votar por Acción Popular por cualquier candidato, te da lo mismo, no sabes si tiene historia, si tiene pasado, si tiene futuro, si tiene no hay doctrina. Arraigo político, no hay nada. digamos. Entonces, ¿cómo vas a dejar que quien no se interesa por la marcha de un partido decida el orden en el que ese partido va a presentarle al país a un grupo de personas que son su responsabilidad el designarla? ¿Te das y cuenta? conociendo cierta idiosincrasia de mis compatriotas, de algunos, probablemente el otro partido manda un grupo a votar por, ¿no?, o a anular la elección, a boicotear, etcétera. También, voten por el peor. Claro. ¿No es verdad? Entonces todo eso tienes que cambiarlo. Por ejemplo, tienes que hacer un partido en un año.
¿Por qué tienes que hacer un partido en un año? Si tú cuando haces un partido lo primero que tienes que hacer es predicar tu doctrina, conseguir que la gente la conozca y conozca a tus líderes y después que se adhieran. En un año tú no puedes hacer eso todo a la vez, ¿me dejo entender? Entonces, ¿qué han conseguido ahora? Que si vamos a un proceso electoral mañana, ponte tú lo que hablabas con Gustavo Gorriti, que además Gustavo es un tipo sensacional, pero lo que hablabas con él, me encanta que lo entrevistes, que esto es lo que te quiero decir porque a mí me encanta escucharlo. Entonces lo que digo es, si tú efectivamente quieres hacer una elección, ¿no es verdad?, de todos, y vas a poner a los mismos, entonces de repente no sale Perú Libre, sino sale Acuña, o sale Luna, o sale Muruz, o sale es el mismo circo. Lo único que vas a hacer es jugar a las sillas. ¿Por qué? Porque ningún partido nuevo se va a poder consolidar. Es cierto. Entonces tienes que romper con eso y tienes que darte un tiempo para la transición. El Perú tiene que pensar en eso en serio, más allá de los clichés, más allá de los apuros, más allá de las desesperaciones. Alberto Borea ha sido diputado, ha sido senador, es abogado constitucionalista y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Alberto.